Pues muy buenos días a todos y todas. Saludo primero a las personas que están en el público hoy, que la verdad es que hoy es más nutrido que ayer. Se ha notado que el fin de semana ha hecho un pequeño esfuerzo por venir más personas y de agradecer que se sumen tantas personas hoy con nosotros a esta tercera jornada de la Escuela Internacional de Verano Arias Montano. También saludar a todas las personas que nos siguen desde sus hogares y a través del mundo, a través de nuestro canal de YouTube de la Asociación Cultural Amigos de Televisión Fregenal. Les agradecemos que se sumen a esta nueva sesión. Hoy tenemos un tema interesantísimo, que es el feminismo y la mujer como protagonista de la vida pública. En primer lugar, querría excusar la ausencia y el retraso de empezar hoy la ponencia por la ausencia de Reme Barroso. Por problemas de salud no ha podido sumarse con nosotros, aunque yo sé que tenía muchísimas ganas, y desde aquí le queremos mandar un abrazo enorme tanto a ella como a su familia para que se recupere pronto y que, si Dios quiere, el año que viene esté con nosotros. Y yo creo que hasta se merece un aplauso Reme, porque la verdad es que ha hecho un gran trabajo por poner en valor la historia de las mujeres de Fregenal y el papel de las mujeres en la historia de Fregenal, así que yo creo que se merece un aplauso de todos modos. Fue entre estos mismos muros donde se presentó el trabajo que estuvo realizando junto con el Ayuntamiento de Fregenal, que además es la inspiración de esta jornada de hoy. Ese trabajo de estudio de la historia de las mujeres es lo que nos llevó a nosotros a pensar que el programa estaba muy limitado, que sobre todo me gustaría pedir perdón porque es que es verdad, hay pocas investigadoras y pocas mujeres estudiantes de ciencias sociales y humanidades en estas jornadas y lo reconozco como un error y lo concebimos así desde un principio, y por eso quisimos de alguna manera enmendar ese error que estábamos desarrollando en el programa original que habíamos presentado a la Diputación de Badajoz, y esa fue una de las principales razones por las que introducimos una jornada completa dedicada al estudio de la mujer, volvemos a decir, por ese espacio que nos dejó Reme Barroso el otro día con esa investigación sobre la historia de las mujeres de Fregenal. Antes de empezar con las ponencias, también querría hacer un pequeño capítulo de agradecimientos, que ayer se me olvidó. Agradecerle a Anzo Aniamato, que está sentado aquí en la primera fila, que es nuestro ponente de mañana, que estuvo toda la jornada ayer con la cámara. Hoy también agradecer a Pepe Candelario, que está detrás de la cámara, que por fin se nos puede sumar con nosotros, que estos días por cuestiones laborales, gracias a Dios, por cuestiones laborales, no ha podido estar con nosotros, y hoy ya por fin, a pesar de los problemas técnicos que no hemos tenido ningún día, pero hoy han tenido que surgir, pero bueno, como estaba Pepe, los problemas técnicos se han solucionado, por supuesto, porque si no hubiera sido por mí, igual no hubiera dado tampoco de mí. También a Rafa Sánchez, que está con la cámara, por supuesto a Kiko Zapata, que es mi querido director, a nuestras tres voluntarias, a Noelia, a Minerva y a Laura, a las tres muchísimas gracias, y a todas las personas que se sumen a nosotros. Y ya sin más, paso directamente a la presentación de nuestra primera ponente, que es Claudia Mayordomo. Claudia es graduada en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad de Murcia, máster en Análisis Político aplicado por la misma universidad, y ha sido beneficiaria de la beca del Centro de Investigaciones Sociológicas, realizando asimismo un posgrado por el mismo centro. Actualmente es investigadora predoctoral becada FPU por el Ministerio de Universidades y desarrolla su doctorado en la Universidad de Murcia. Ella nos viene a hablar sobre segregación horizontal en las instituciones políticas. Así que gracias, Claudia, por quererte sumar a nosotros a esta jornada tan especial, y la palabra es para ti. ¿Se oye? ¿Así? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por la invitación y bueno, a todos los que habéis organizado la escuela, porque es un reto y creo que lo estáis llevando muy bien y está quedando muy chulo todo. Bueno, sin más dilación, empezar con esto de la segregación horizontal, ¿no? ¿Qué es la segregación horizontal? Porque mucha gente, incluso en la academia, no se conoce este término. Y bueno, voy a tratar de contaros un poco qué es la segregación horizontal, y para
ejemplificarlo o para que se vea cómo sucede este fenómeno en las instituciones políticas, he utilizado el Congreso de los Diputados porque, bueno, es además la institución que más conozco y que más estoy estudiando, aunque esto lo digo ya y luego, o sea, lo adelanto, ¿no? Creo que después de conocer qué es la segregación horizontal, cuando veáis la composición de un órgano, ya sea político o no sé, cualquier composición en la que haya varias áreas de decisión, creo que os fijaréis si se produce el fenómeno o no, y porque es algo que yo antes de conocerlo no me daba cuenta, pero una vez que lo conoces, pues como que tu mente automáticamente lo va contando, ¿no? Es como contar si hay el mismo número de hombres que de mujeres en un grupo, ¿no? Pues al final lo haces de manera indirecta inconsciente cuando ya eres consciente de que, bueno, que hay cierto desequilibrio. Bueno, eso así como una pequeña introducción. Cuando estudiamos la distribución del poder, porque al final la segregación horizontal tiene que ver con cómo se distribuye el poder o cómo se distribuye las personas. Bueno, a ver, es que creo que voy demasiado a saco así hablando directamente de la distribución del poder. Pero bueno, la segregación horizontal, para que nos entendamos, por ejemplo, cuando pensamos en el sector de la construcción, no pensamos en mujeres, ¿no? Pensamos que es un sector muy masculinizado. También sucedía ahora menos con el sector de la enfermería, por ejemplo, que siempre se ha asociado mucho a que haya una gran cantidad de mujeres, o al de los cuidados, ¿no? Porque la mayoría de las cuidadoras que se dedican a cuidar de las personas mayores o trabajan en el sector de la sanidad dedicada a los mayores, pues son mujeres, ¿no? Entonces, son como sectores de trabajo o de áreas de conocimiento también que han estado mayor representados por un hombre, o sea, por un género o por otro, ¿no? Por hombres o por mujeres. En el caso de las instituciones políticas, esta distribución por sectores que vemos en el ámbito laboral, al final tiene que ver con la distribución de los espacios de poder, ¿no? ¿Qué espacios de poder qué áreas de decisión, ¿no? se distribuyen entre los representantes políticos? Entonces, numerosas investigaciones han dado ya cuenta de que este fenómeno que se venía produciendo en el ámbito privado laboral también sucede en el ámbito de las instituciones políticas, que cuentan con una serie de espacios o áreas de decisión que tienen que ver, pues, con la sanidad o con el urbanismo, con Hacienda, ¿no? Si pensamos en el ayuntamiento, que hay varias concejalías, pues tenemos la concejalía de sanidad, la concejalía de familia, las concejalías de urbanismo, las concejalías de Hacienda y economía. Pues lo mismo sucede a nivel nacional con el Parlamento y con todas las instituciones que tienen una Cámara de Representantes, que tienen una serie de órganos de decisiones, que se toman decisiones, valga la redundancia. Y en el caso del Congreso de los Diputados español, estos órganos son las comisiones. Y las comisiones han sido consideradas como la influencia del poder dentro del Parlamento, ¿no? Luego es verdad que está el Gobierno con los ministerios, donde también se reproduciría esta segregación horizontal, pero en el caso del Parlamento, esto se produce a través de la asignación de comisiones, que es, bueno, cómo se decide quién va a trabajar una vez que ya ha sido elegido, en qué área de trabajo va a trabajar, si va a estar en una comisión de un tipo, una comisión de otro. Y entonces se ha investigado, pues, si esto que veníamos viendo en el ámbito privado también se reproducía en el ámbito público, ¿no? En las instituciones, y resulta que sí. Y no es solamente en un caso, ¿no? Por ejemplo, en un país, no, es algo que sistemáticamente se produce en todos los países del mundo. Bueno, no sé en todos, pero sí que en todos los continentes que sí que existe información sobre al menos un país de cada región, tal, sí que se encuentra que esto es algo
inherente a la distribución del poder en los parlamentos. Bueno, y entonces, ¿qué explicaciones le ha dado la academia, las investigaciones a que este fenómeno se produzca, ¿no? Por un lado, tenemos pues las explicaciones que se dan al hecho del reparto de quién va a estar en cada comisión, ¿no? Sin la cuestión del género de por medio. Y básicamente son tres teorías que tienen que ver pues, con lo que quieren los diputados o los representantes políticos, lo que esperan de ellos el partido político o lo que se pueda querer entre los dos, ¿no? Entonces, la primera teoría, que sería la teoría de la distribución, tiene que ver con que los representantes políticos deciden ellos mismos dónde quieren trabajar, porque luego podrían obtener un rendimiento político posterior, ¿no? Por ejemplo, si se dedican a asuntos que son relevantes para su circunscripción o donde sean, para el territorio donde los eligen. Luego existe una segunda teoría que tiene que ver con el hecho de que es la teoría de la información, que tiene que ver con el hecho de que si un representante político, antes de dedicarse a la política, tenía una ocupación pues, financiera, va a querer dedicarse a asuntos financieros, si tenía una ocupación sanitaria, querrá dedicarse a asuntos sanitarios porque es lo que conoce y está especializado y cree que su servicio público pues, va a ser mejor si lo dedica al ámbito del que conoce, ¿no? Y luego está la teoría de los partidos, que al final es la que la academia ha considerado por la más coherente, que es que sí, efectivamente puede ser que haya cierta decisión del representante político, pero finalmente quien toma la decisión de dónde va a trabajar cada representante es el partido político. Y no es una decisión que nace, o sea, que sí pueden hacer del diputado, pero que no termina siendo únicamente del representante, ¿no? Que el partido político al final es quien establece dónde va a trabajar cada uno. Esto por el lado, ¿no? de quién va a trabajar simplemente en cada comisión, ¿no? sin entrar al tema del género. En cuanto a por qué las mujeres se ven abocadas, o los hombres, si lo vemos desde ese punto de vista, a trabajar en espacios de poder de manera más con una mayor presencia en determinados espacios o áreas de trabajo, pues también son tres las principales explicaciones que se dan. Y es que, bueno, como las mujeres son nuevas, esto del newcomer, ¿no? que acaban de llegar, porque esto podía entenderse antes, pero ahora ya, por ejemplo, en España, con la trayectoria de que hay muchas mujeres y que ya, pues bueno, estamos alcanzando un equilibrio paritario en la Cámara y todo eso, no se puede entender como que, como son nuevas, pues tienen menos capacidad de decisión y al final decide el partido y entonces ellas no pueden elegir y les mandan como a esas áreas porque es lo que toca. La segunda explicación sería la marginalización producida por los estereotipos de género, porque bueno, se asocian las áreas de poder, por ejemplo, la sanidad, la educación o la familia, a ellas por los roles de género y se asume que son ellas las que tienen que trabajar en estos asuntos porque además muchas veces se han considerado como asuntos de segundo orden. Y luego, en tercer lugar, porque son ellas mismas las que eligen y las que deciden, bueno, pues me gusta más este área y decido trabajar aquí, ¿no? Bueno. Entonces, para estudiar esto, la academia se ha preguntado y ha reflexionado en torno a cómo referirnos, ¿no? a los espacios de poder, si llamarlos áreas de poder duro, áreas de poder blando, ¿no? Por ejemplo, economía, hacienda, Ministerio del Interior, todo esto así que suena como más importante, ¿no? Si se ha considerado duro o determinados espacios que se consideran que tienen mayor prestigio y que se relacionan generalmente con atributos masculinos. O si los espacios blandos, pues que son como la sanidad, la educación y cuestiones que a veces se han tenido como de segundo orden y que luego, bueno, pues viene una pandemia y resulta que el área de sanidad es súper importante. Y que generalmente se han asociado a los roles de género femenino porque, bueno, tienen que ver con los cuidados, con cómo en el ámbito privado la mujer se ha ido construyendo.
Y bueno, yo al final, después de estudiar mucho y tal, elijo una clasificación que tiene que ver con cómo el trabajo se desarrolla en el sistema político, y en el que no voy a entrar porque es un poco complejo, pero al final la idea, porque la mayoría de las clasificaciones terminan derivando en áreas de poder más duras relacionadas con atributos masculinos y áreas de poder más blandas relacionadas con atributos femeninos, aunque bueno, no está bien decir blando o duro, ¿no? Porque al final todas las áreas son importantes. Pero bueno, ya entrando a lo que es la investigación y el caso del Congreso de los Diputados, yo he recogido pues, datos de todas las comisiones durante las 14 legislaturas de la democracia española y bueno, además he hecho entrevistas en profundidad a una serie de diputados y diputadas para ver pues, bueno, qué explicaciones le daban ellos a la composición, a los resultados, ¿no? a cómo se componían finalmente estos órganos. Y los principales resultados, pensando en la legislatura actual, es que la presencia de las mujeres en comisiones, como os decía, de igualdad, de violencia de género, de derechos de la infancia y la adolescencia, sigue mostrando una segregación horizontal muy fuerte, en el sentido de que están mayoritariamente presentes las mujeres en porcentajes superiores incluso al 60%, y sin embargo en otras comisiones del tipo Hacienda o Economía, resulta que empieza a haber un cierto equilibrio paritario, ¿no? Entonces, claro, si veníamos de encontrar en las demás investigaciones que siempre pues, estaba esta descomposición, pero en ambos tipos de espacios de poder, y ahora resulta que lo que pasa es que las mujeres se concentran aún más en aquellos espacios que siempre se han considerado suyos, ¿no? Incluso cuando están, digamos, alcanzando cierta paridad y cierta presencia en aquellos otros espacios que antes no. Esto se conoce como un proceso de guetización, ¿no? Como se ha producido una especie de gueto en estos áreas de decisión y de conocimiento también, porque, por ejemplo, hoy está aquí Alberto, ¿no? Con nosotras, pero esta mesa que iba sobre feminismo y mujer iban a ser 3 ponentes mujeres, ¿no? También, si vamos a hablar de feminismo, de igualdad, quizá deberíamos empezar a cambiar el marco y también que buscar, ¿no? que hubiera cierto equilibrio paritario, ¿no? Para representar que, bueno, que esto no es una cosa exclusiva de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues esto también se ve en las instituciones políticas. Y cuando yo le he preguntado a los diputados y a las diputadas si percibían que existía esta segregación horizontal, pues no todos coinciden en que el fenómeno se está produciendo, pero en lo que sí coinciden es que en estas comisiones determinadas sí que perciben que esto se está dando, aunque no lo conciban como algo como de segregación, ¿no? Que suena así un poco duro, ¿no? Porque claro, ellos perciben, porque no van contándose entre sí, pero sí que perciben que por ejemplo, si cuando le preguntaba a los que trabajan en las comisiones de Constitución, en la Comisión Constitucional, perdón, me dicen, no, aquí esto es paridad, y es cierto. Pero cuando le preguntas a las que trabajan en las comisiones de igualdad, te dicen, no, somos muchas más mujeres. Y sí. Y entonces, claro, tienen como una distorsión, ¿no? de si se está produciendo o no. Y cuando se les pregunta si son ellas las que eligen o no, que también lo interesante, resulta que sí que eligen, ¿no? Que esto es algo en lo que coinciden la mayoría de los partidos políticos y los grupos parlamentarios, es que los diputados y las diputadas comentan pues, sus preferencias y luego finalmente es el partido quien decide, pero normalmente esas preferencias se respetan. Entonces, al final, esto es una selección una propia autoselección, ¿no? El seguir perpetuando trabajar en este tipo de áreas. Bueno, esto es un gráfico en el que muestro pues, cómo están sobre representadas las mujeres, como se puede ver en las comisiones de reproducción, que son estas que os comento. Ah, vale. No puedes ver el cursor, por eso te lo digo. Vale. La línea verde está representando la sobrerepresentación que existe de las mujeres
en las comisiones de reproducción, ¿no? Si lo comparamos con las demás líneas, que son pues, en el naranja el total de las diputadas en la Cámara y en amarillo y en rosa en los demás tipos de comisión, que son de producción y preservación. Pero bueno, preservación se refiere a aquellas que tienen que ver con el propio sistema, como el interior o servicios militares, y producción, pues hacienda, economía. Y entonces vemos que existe una clara sobrerepresentación de las mujeres a lo largo de las 14 legislaturas en las comisiones de reproducción y que se sigue manteniendo incluso en la legislatura actual. Bueno, como es evidente, conforme aumenta la presencia de mujeres, aumenta su presencia en los distintos tipos de comisiones, porque evidentemente antes estaban siempre, o sea, eran muy poquitas, ¿no? Entonces, su presencia era menor. Y bueno, el gráfico muestra que existe una tendencia hacia el equilibrio paritario, aunque sigue existiendo esa sobrerepresentación en las comisiones de reproducción. Como vemos, todas las líneas, las de abajo representan las de las mujeres y las de arriba las de los hombres. Como vemos, existe esa tendencia hacia querer juntarse, ¿no? Hacia alcanzar el equilibrio en torno al 50% o al 45-65%. Y en los otros dos tipos de composición, en los otros dos tipos de comisiones, vemos que la composición por género es muy similar a la del total de las cámaras, es decir, que están representando lo que sucede, o sea, que están representando que si hay un 40% de mujeres en el total de la Cámara, en ese tipo de comisiones también. Lo que sucede con las comisiones de reproducción es que, aunque hay un 40% de mujeres en el total de la Cámara, en ese tipo de comisiones son el 60 o el 70. Entonces, están sobrerepresentadas y los hombres están infrarrepresentados. Y bueno, las explicaciones que a mí me dan los entrevistados a estos resultados es que, por lo que comentaba antes, ¿no? Que aunque la decisión es propia del diputado, al final la toma el partido. Y bueno, esto nos hace reflexionar, ¿no? que existe un traslado en las instituciones políticas de lo que está sucediendo en la sociedad, porque si las mujeres eligen en función de sus preferencias previas, porque tienen una especialización en esos ámbitos, o porque se han dedicado a eso cuando han trabajado antes de estar en la política y todo esto, pues luego resulta que hay un traslado muy, muy claro de eso a las instituciones políticas, que sigue reproduciendo la estructura social del reparto del trabajo y de las áreas de decisión y de las áreas de donde cada uno desarrolla su vida profesional. Y cuando yo les preguntaba también a los entrevistados si creen que la cuestión de la igualdad deberían liderarla las mujeres o debería ser un asunto transversal, hay cierto consenso en decir que es un asunto transversal. Pero al final, aunque no te dicen que tengan que liderarla las mujeres, dejan que lo lideren, ¿no? Porque parece ser que los hombres no quieren participar en este tipo de comisiones, que al final se encargan las mujeres de liderar pues, todos estos procesos, ¿no? En la Comisión de Igualdad o en la Comisión de la Familia o la Infancia. Y entonces yo creo que esta es la principal idea que yo saco, ¿no? Después de estudiar pues, todas las legislaturas, llegar a la 14 y encontrarme con estos resultados. Y es que aunque se ha superado la barrera de la participación de las mujeres en aquellas áreas de carácter más duro, ¿no? En comisiones pues, de Hacienda, Economía, Constitucional, Asuntos de Interior. Como pongo aquí, ¿no? Hay un 35% de mujeres en Economía, hay un 65% de hombres, y en Hacienda un 39% de mujeres y un 61% de hombres. Pues los hombres aún no han superado la barrera de querer participar, o no sé si querer, ¿no? Pero de participar en otro asunto. Y conforme ha aumentado el número de mujeres en la Cámara, ha aumentado el número de mujeres en comisiones en asuntos
digamos, relacionado con las mujeres. Y nada, las principales conclusiones, como ya he venido comentando, pues es que la segregación horizontal sigue existiendo en el Congreso de los Diputados español, aunque en una mirada superflua, ¿no?, pues de las principales comisiones, como podría ser Hacienda o Economía o la Comisión de Constitucional, pues podríamos pensar que no, que se ha superado esta barrera y que ya existe cierto equilibrio paritario. Pero cuando realizamos un análisis profundo y observamos si realmente esto pasa en todas las comisiones, pues encontramos que aún existe una brecha en las comisiones de reproducción y de manera más intensa en las comisiones con asuntos de carácter más femenino. O sea, a mí me parece un poco, pues no sé lo que le parecerá a vosotros, pero que sean un 80% de mujeres en la Comisión de Igualdad cuando se supone que es una comisión, ¿no?, para promover, desarrollar legislación en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, pues igual que no veo coherente, ¿no?, cuando hay más hombres, pues resulta un poco chocante que haya tantas mujeres y que no se consiga este equilibrio. Y bueno, pues que al final también la segunda conclusión es que al contrastar estos datos con las impresiones de los diputados es que esto es un traslado de las preferencias de las diputadas que llevan consigo, ¿no?, porque son mujeres que viven en este sistema y que evidentemente si vivimos en un sistema en el que ya existe la segregación horizontal en el ámbito privado, pues que finalmente se traslada al ámbito público. Y finalmente, comentar que el número de mujeres en el Congreso de los Diputados, el hecho de que haya aumentado su presencia y de que se haya alcanzado un equilibrio bastante paritario, pues estamos en un 41 o 43% de diputadas, que está muy bien. En la anterior legislatura, esa que duró tan poquito, fue casi un 50%, un 47% de mujeres, o sea que ya estamos. España es uno de los parlamentos más paritarios de Europa. En esa legislatura que duró tan poco fue el más paritario, ahora ya no, pero bueno. Entonces, que resulta positivo el hecho de que haya aumentado su presencia y ha tenido un efecto muy positivo en aquellas comisiones en las que venían teniendo una infrarrepresentación y en las que siempre había más hombres, porque al final se ha alcanzado este equilibrio paritario en torno a esa horquilla del 40-60%. Y que este efecto no haya venido acompañado de un efecto en la misma dirección por parte de sus compañeros, pues nos da que reflexionar, ¿no? O sea, la siguiente pregunta es ¿por qué los hombres no quieren participar en estos asuntos? ¿Y por qué no? Porque, bueno, yo no lo sé todavía, pero es algo que creo que sería interesante de estudiar. Y nada, muchas gracias por su atención y espero haber ido bien de tiempo. Y muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, a nuestras dos ponentes que se cambien de sitio mientras que yo voy introduciendo el turno de preguntas. Recordar a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de la Asociación Cultural Amigos de TVF que pueden mandarnos sus preguntas a través del chat de directo y nuestros compañeros lo leerán a continuación. Bueno, yo creo que ha sido una ponencia interesante, intensa y rápida además, así que hemos tenido mucho que comentar, pero fíjate, antes de abrir el turno de preguntas al público, me gustaría apuntar una cosa de la que me estaba dando cuenta. Quitando la primera fila, que por supuesto está reservada para los ponentes, la primera fila está ocupada por mujeres y los hombres se han sentado detrás. ¿Qué me tienes que decir a esa observación que te hago, Claudia? Las mujeres están delante y los hombres detrás. Bueno, pues es casualidad, no sé, porque a lo mejor les interesa más esta cuestión, ¿no?, que a los hombres. Es que eso tendríamos que haberlo comparado con las otras ponencias, claro. Había más hombres delante.
Claro, yo creo que que este tema pues, puede ser de mayor interés para las mujeres, ¿no? Porque a veces los hombres lo encuentran un poco ajeno. Simplemente era una curiosidad que me había dado cuenta cuando estabas diciendo lo de la composición de las mesas, la composición de las comisiones parlamentarias, como que se produce un sesgo, una segregación entre las personas de la que no somos conscientes porque casi que está en nuestro ideario colectivo, en nuestros procesos de socialización y simplemente al darme cuenta de decir justo en la primera fila solo hay mujeres, ¿por qué? Porque son las que están más interesadas en este tema probablemente. A ver, o por casualidad. Yo no diría que fuera casualidad. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta en el público? Maite, ¿le podéis pasar el micrófono, por favor, Laura? Gracias. Tenéis que encenderlo, creo, ahí, ¿puede ser? Sí. Perfecto. Vale. Claudia, yo quería preguntarte... Acércate un poquito más el micrófono, Maite. Vale. Y si podemos girar este altavoz un momentito para que lo podamos escuchar bien, Anthony, tú mismo. Gracias. Sí, ya está. ¿Ya? Claudia, buenos días. Yo quería preguntarte una cosa. Vamos a ver, ¿tú crees que son necesarias, a fecha de hoy, en el año 2021, que siga habiendo políticas activas para que la igualdad sea real? Esa es mi pregunta, ¿vale? Tú es que eres experta en el tema y me estoy dando cuenta de cosas que todo el mundo la vemos, pero no la analizamos en profundidad. Y es cierto lo que estabas comentando. Entonces, perdona, que es que con la mascarilla me resulta... Estaba pensando en los comentarios de la calle, de la gente que no son expertas en el tema, que siempre dice que qué tontería la igualdad, y la igualdad está. Entonces, que no es necesario potenciarla desde los poderes públicos. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dieras tu opinión de si es necesario que siga habiendo leyes, una legislación que realmente potencie esa igualdad. Vale. Y la participación de la mujer más activa, claro, en la vida pública. Pues mi opinión personal es que sí. Y desde una opinión más pues, especializada, ¿no? o experta, por si tampoco, todavía no, pero en proceso de serlo, yo creo que sí, porque aunque sea una cuestión que se alcance, es algo en lo que siempre se puede retroceder. Y entonces, sí que es verdad que cada vez conseguimos mayores cuotas de igualdad, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, pero si esto se ha conseguido es porque desde las instituciones políticas se ha hecho un esfuerzo bastante grande y cada vez se está haciendo más, y luego Paula lo va a contar con los planes de igualdad, que es muy necesario, porque la sociedad no avanza sola. Y esto lo veo mucho cuando yo les pregunto también a los diputados si creen que la medida de las cuotas legales consideran que si fue necesaria o no. Y gente de partidos que en ese momento la rechazaban porque decían que la meritocracia, que era un atentado contra la igualdad, contra la igualdad en el sentido de oportunidades, ¿no? Porque está obligando a que haya sí o sí X mujeres o X hombres, ¿no? 40 o 60. Y encima en unos tramos concretos. Pues ahora me dicen, pues sí, creo que fue muy necesario, porque si no, quizá, pues hoy, a 2021, no habría un 40 y tantos % de mujeres en nuestra Cámara de Diputados, y hubiera sido algo que a lo mejor se hubiera conseguido, pero mucho más lento. Entonces, sí, cuando la gente dice no, tal, claro, porque a lo mejor no lo perciben en su día a día, porque esto también son procesos muy lentos, pero sí, porque sobre todo por el hecho de no retroceder y de seguir manteniendo este auge a conseguir de verdad una igualdad real, ¿no? En términos sustantivos entre hombres y mujeres, y que no se quede solamente en el hecho formal de la ley de que sí, de que supuestamente somos todos iguales, ¿no? Que al final pues sí que las próximas investigaciones que hagamos se ha mantenido esto, se sigue manteniendo, seguimos teniendo calidad en este sentido y seguimos teniendo paridad e igualdad. Eso
es lo que hay que, no, cuando alguien te pregunte, no, por ejemplo, es que ya, o te comente, ya no, pues sí, porque siempre puede haber un retroceso y sobre todo se ve con las crisis, ahora con el COVID, seguramente veamos dentro de unos años que las que han cargado más con mayores efectos negativos a nivel laboral, social, familiar, han sido mujeres. Porque al ser una crisis sanitaria se han cargado lo suyo, ¿no?, propio de la familia, más lo que el Estado no ha podido a lo mejor soportar, ¿no?, que cuidar de los enfermos y todo eso. Y ya no me extiendo más. Y muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Lucas, si le podéis acercar el micrófono, por favor. Gracias, Anthony, también. ¿Me escucháis bien? Muchas gracias por tu ponencia, Claudia. Una pregunta muy sencilla. No sé si tú has podido observar diferencias de discursos y también en lo que estás describiendo en la especialización de diputados, diputadas según las comisiones entre partidos políticos. Si hay una tendencia más fuerte a la especialización en partidos de izquierda, por ejemplo, no sé cómo, o sea, en el caso de Vox, cómo funciona. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Pues sí que estoy teniendo en cuenta en el análisis los partidos políticos. Vox, ningún diputado ni ninguna diputada ha decidido, o sea, le he escrito a los 53, ninguno me ha respondido, así que no he podido hablar con ellos. Pero en general no hay mucha diferencia, porque todos participan en lo que quieren. Lo que sí me da cuenta es que sí que me han nombrado, pero no lo he mirado, que así como haciendo, ¿no?, como sacando pecho, que los que han tenido hombres en la Comisión de Igualdad han sido el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, no sé si, pero sí que tengo que comprobar, no he hecho todavía ese análisis de ver la composición, los porcentajes, ¿no?, de hombres y mujeres por partido, pero lo tengo pendiente. Gracias por la pregunta. Qué interesante el dato que apuntas de las entrevistas a cierto partido político extremista. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿hay alguna pregunta desde las redes sociales, Laura? Salvador dice que ¿por qué crees que los hombres no quieren participar en las comisiones o foros donde las mujeres son mayoritarias? A ver, pues por lo que me han comentado en las entrevistas, además tanto ellos como ellas, es porque consideran que es algo que es mucho más ajeno a su vida. Y te lo dicen así, te lo reconocen incluso con un poco de vergüenza, porque claro, te ven joven y dicen, uy, esta persona me va a juzgar. Pero es que yo intento que no, pero al final me lo dicen, es que mira, pues yo en mi casa, ¿no?, un hombre, la que se ha encargado de los niños ha sido mi mujer, entonces entiendo que eso también haya pasado a mis compañeras y luego quieran trabajar más en el asunto de la infancia o de la familia. Y en el caso de la igualdad, porque creen que son las mujeres las que tienen que liderarlo. Y entonces, aunque te dicen, no, es una cuestión transversal en la que todos tenemos que trabajar, ¿no?, pero luego no consideran que a lo mejor sea su participación, su presencia también necesaria, porque al final si lo dejan como una cosa de mujeres solo, pues tampoco, pues eso se queda en un gueto. Y yo creo que es por eso, ¿no?, porque lo encuentran como algo muy ajeno a sí mismo, en vez de pensar que también es algo que les afecta y que tiene que ver con ellos. Porque la igualdad no es solo una cuestión unilateral de las mujeres, es algo bilateral entre ambos. Así que yo creo que es por eso. Adelante, Lucas. Que alguien le pase el micrófono, si no puede ser. Y bueno, darle las gracias a Salvador, que no se lo he dado. Gracias. Me estoy preguntando si tu análisis se podría aplicar a la composición del Gobierno de la Nación. Sí, de hecho hay investigaciones en este mismo sentido sobre el Gobierno y los ministerios y pasa muy parecido. Hombre, ahora hay muchas más mujeres, ¿no?, en el caso español, pero, por ejemplo, Silvia Claveria tiene investigaciones sobre los gabinetes a nivel comparado en Europa
y sale muy parecido este tipo de segregación horizontal. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Hay una pregunta por la vía telemática. Adelante. Manuela pone, ¿puede la paridad llegar a perjudicar a las mujeres? ¿Perjudicar? ¿Puede la paridad llegar a perjudicar a las mujeres? A perjudicar. Perjudicar. No, paridad. Sí, pero... Perjudicar, ¿no? No, no puede perjudicar en ningún caso, ¿no? Vamos a ver, pone, ¿puede la paridad llegar a perjudicar a las mujeres? Perjudicar, vale. Sí. No. Lo que puede perjudicar a las mujeres es la sobrerepresentación de las mismas en asuntos relacionados con lo femenino. Pero la paridad en ningún caso puede ser negativo. O sea, el hecho de que haya equilibrio siempre es positivo. Porque va a significar que existe igualdad. La paridad no. Otras cosas sí pueden ser perjudiciales, pero la paridad no. Bueno, perdón. Es que muchas veces siempre cuando me dicen lo de las cuotas legales, te dicen, es que no estoy a veces, mujeres me han dicho, ¿no? Generalmente del Partido Popular, es que no estoy a favor porque a veces yo metería más mujeres, que a lo mejor va por ahí la pregunta. Bueno, pero es que no se trata de que haya más mujeres o más hombres, se trata de que haya igualdad, un equilibrio. Entonces, en mi opinión, no. Hay personas que sí, en ese sentido de decir, no, es que yo hubiera metido más mujeres en mi lista electoral, pero no podía por la ley. Te lo dicen así, dices, bueno, pero no se trata de que haya equilibrio. Así que yo creo que no, pero bueno, hay gente que considera a veces que sí. Además, es algo de lo que has estado hablando tú. Lo interesante es no solo que haya equilibrio entre hombres y mujeres, pero que lo haya en todos los ámbitos materiales de una doctrina, ¿no? Que no solo haya, por ejemplo, que no se considere un ámbito o una materia competencial algo exclusivamente femenino, que cuando hablemos de igualdad no solo haya mujeres en las comisiones de igualdad, que haya hombres y mujeres, porque es algo que nos circunscribe a todos. Eso es una posición muy interesante. No sé si alguien más... no, por internet no tenemos a nadie más y no tenemos ninguna pregunta más por el público, así que...